en el libro primero de Moisés, comúnmente llamado el Génesis. Génesis. Y en el libro del Génesis, el capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Vamos a leer el verso 26 y 27 y dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por reunirnos en esta noche, Señor, en tu casa de oración, pues tu promesa es que nos recrearías en tu casa de oración. Por eso estamos delante de ti, para que tu Espíritu Santo en esta noche renueve los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Nos renueve en el espíritu de nuestra mente, para entender, para comprender tu voluntad. Rogamos que tú tomes el control de todas las cosas, reprenda toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y abundante gracia sea sobre todo tu pueblo. Mi amado Señor, gracias te damos por tu amor y tu bondad, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado y venimos viendo el valor que tiene para Dios la unidad y cómo es que podía haber hecho el Señor 2 o 3 Adán, 2 o 3 Eva, sin embargo no lo hizo. Podría haber hecho formado del polvo de la tierra a Adán y formado del polvo de la tierra a Eva, no lo hizo así, sino que vimos cómo es que Dios formó a Adán del polvo de la tierra, sopló espíritu de vida en él y fue el hombre un alma viviente, y luego hizo caer en sueño a Adán y tomó de Adán una costilla y de allí formó a Eva. Y nosotros vimos en el libro de Malaquías cómo es que el profeta decía: ¿no hizo Dios uno habiendo en él abundancia de espíritu? Es decir, podía haber hecho 500, 1000, la cantidad que quiera, abundancia de espíritu. Y luego él mismo pregunta: ¿y por qué uno? Y responde: porque buscaba una descendencia para Dios, una descendencia que sea para él. Entonces, nosotros miramos el valor que tiene para Dios la unidad, y cómo es que el Señor en la unidad envía a Dios la bendición. Por eso leímos el Salmo 133, donde decía: mirá cuán bueno y cuán delicioso, bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces dijimos que para que los hermanos puedan gustar el sabor de la delicia de compartir momentos con los hermanos, eso deben de desarrollar el amor, porque si no desarrollan el amor, nunca le van a sentir el gusto de habitar los hermanos y de tener esa armonía que deben de tener, y nunca van a sentir lo delicioso que es estar con los hermanos. Cuando los hermanos gustan lo delicioso que es estar con los hermanos, no faltan a la congregación porque ellos se reúnen en la iglesia. No faltan a los grupos porque ellos se reúnen en los grupos. Y no faltan de visitarse unos con otros y aún de comer juntos con alegría de corazón, porque han encontrado el sabor que tiene, la delicia que es habitar los hermanos juntos y habitar los hermanos en armonía.
Entonces nosotros vimos dónde envía el Señor bendición. Si en esa unidad y en esa armonía envía el Señor bendición, quiere decir que no cae la bendición donde está la rencilla, la pelea, la disensión. Y por eso vimos cómo el Señor nos venía empujando, arrinconando, diríamos así, de manera tal que descubramos si hay alguna división con algún hermano o algún malentendido con algún hermano. Dios nos fue empujando para que nosotros arreglemos la cuestión y la iglesia entre en una verdadera armonía a causa de lo que Dios quiere hacer, enviar su bendición. Enviar su bendición. Y cuando cae la bendición de Dios, mire, esto ya va a ser chico y no sé qué vamos a tener que hacer, algo más vamos a tener que hacer. Ahora vamos ampliando para poder llegar hacia adelante. Pero cuando Dios envíe toda esa bendición, va a resultar todo chico. Tendremos que hacer, no sé, 2 cultos en el día, no sé, haremos más cultos conforme el Señor nos dé. Porque cuando Dios envía la bendición, no envía de a gotita, envía abundante. Entonces, ¿dónde envía el Señor la bendición? Los hermanos juntos y en armonía. ¿Dónde la bendición no cae? Donde están los hermanos separados, enojados, peleados y divididos. Entonces, vimos cómo nos fue arrinconando y nos puso en un punto donde nos dijo, perdonad así como Dios os perdonó en Cristo Jesús. Y nos llevó a un punto de mostrarnos el peligro de no perdonar. Porque nos mostró el peligro y lo vimos en ese hombre que le debía mucho dinero al rey y el rey lo llamó, le rogó que le perdone, que le dé tiempo y el rey le perdonó la deuda y después cuando salió agarró del cuello a un consiervo y le dijo págame lo que me debe, le debía monedita y como no tenía y le dijo lo mismo ese consiervo, yo te lo voy a pagar, dame tiempo, él no quiso y lo metió en la cárcel y esto se escuchó arriba en el cielo. Se escuchó en las alturas. El rey lo escuchó y cuando escuchó eso lo mandó a llamar y le dijo, mal siervo, yo te perdoné toda la deuda que tenías conmigo, te la perdoné. Hice de cuenta que no me debías nada, me rogaste y yo te la perdoné. Y no podías haber perdonado a tu consiervo, mal siervo. Entonces llamó al alguacil, lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Y nosotros vimos ahí algo muy importante, que Dios le quitó el perdón, el rey le quitó el perdón, lo perdonó. Y como no quiso perdonar, le sacó el perdón que le había dado. Entonces quedó delante de él con su cuenta. Entonces dijimos, ¿qué ocurriría si a nosotros el Señor nos quita el perdón? Si nos quita el perdón, quedamos condenados. Entonces, ¿qué pasa si a usted Dios le quita el perdón y quedamos condenados? Y yo le pregunto a usted, ¿y usted quiere quedar condenada? Y usted dice, no, yo no quiero. Bueno, entonces perdone como Dios le perdonó a usted en Cristo Jesús. Entonces vimos cómo Dios nos fue encerrando para llevarnos a una unidad, mostrándonos después en esa unidad todas las bendiciones que Cristo ganó para la iglesia, dones, ministerio, operaciones, y nos mostró después el camino más excelente que es el amor para que mantengamos la unidad. Entonces, ¿de qué tanto valor es la unidad para Dios? De mucho valor, de mucho valor. Nosotros leímos en este pasaje del libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, cómo es que Dios, el verso 26 dice así, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego el verso 27 dice, a imagen de Dios lo creó. Entonces, lo curioso de estos pasajes es que él habla en plural. Dice, hagamos. Habla como en unidad, porque hagamos es plural.
Si diría voy a hacer, es en singular. Pero esto dice hagamos, es decir, habla de una unidad, es como el matrimonio. El matrimonio es una unidad donde el que sale de la libertad, diríamos así, de la soltería, y entra dentro del matrimonio, ahí ya se tiene que terminar el esto es mío. Porque la Biblia dice que cuando entran en el lazo del matrimonio, Jesús dijo así, ya no son más dos, sino dice, serán uno. Quiere decir que esos dos hicieron una sola cosa, entraron en el lazo del matrimonio, y como son uno, lo que tiene es de ambos. Entonces no puede uno decir, esto es mío. El auto es mío, el perro es tuyo, el gato es mío. ¿Son un matrimonio? Sí. Entonces son uno. Quiere decir que lo que poseen es de los dos. Eso es así. Es la unidad del matrimonio. Ya deja de ser que esto es mío y esto es tuyo, porque ya pasa las cosas que pertenecen ya a los dos. Entonces, nosotros miramos la particularidad de este pasaje donde Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra, siempre en plural, semejanza, a nuestra. Y el verso 27 dice, a imagen de Dios, dice, y creó Dios, dice, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Entonces de repente habla en plural y después dice a su imagen. A imagen de Dios. Porque la imagen de Dios era la imagen del resto. Entonces, ¿de qué habla esto? De unidad. De la unidad, es decir, la bendición que hay en la unidad y el deseo de Dios de que sean uno. ¿Por qué no creó dos? Por causa de la unidad, y de ese uno sacó una. La mujer hizo de ese uno la mujer. ¿Para qué? ¿Por qué hizo Dios uno? Porque buscaba una descendencia que salga, que sea para él. Una descendencia que alabe a Dios, una descendencia que glorifique a Dios, una descendencia que llene toda la tierra, y toda la tierra, el cielo y todas las cosas se llenen de alabanza y de gloria y de honra a Dios. Ese fue el fin y el propósito, de que en unidad sirvan. Por eso, la primera separación que ocurrió entre Dios y el hombre fue justamente a causa del pecado. El pecado separa. Lo malo produce separación de Dios. Lo malo en un matrimonio produce separación entre uno y el otro. Dice palabrota, hiere con sus palabras, entonces se siente herida la otra persona y ya se produce una separación cuando tendría que ser una unidad. En la unidad hay bendición. En la división no hay bendición, porque el Señor envía bendición de cuando están los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición. El matrimonio junto y en armonía. Ahí envía Dios bendición. Los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición. Una familia junto y en armonía. Ahí envía Dios bendición. Están juntos. Están en armonía. Por eso nosotros leímos este pasaje. Dijo Dios, hagamos. Hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, siempre plural, nuestra imagen, nuestra semejanza. Y después dice, a imagen de Dios, porque Él era la imagen de todos los demás. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando nosotros vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 y 2, porque vamos a ver la unidad que hay en Dios, para que podamos entender que la bendición de Dios se derrama en la unidad sobre la iglesia. Entonces vamos a ver la unidad que hay en Dios. En Juan capítulo 1, verso 1 y 2 dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este
era en el principio con Dios. Era Dios, estaba con Dios. Unidad, la unidad. Nosotros podemos ser muchos, pero estamos tan unidos y tan entrelazados uno con otro que los que miran de afuera ven a uno. Es una sola cosa que va para allá, una sola cosa que va para allá, una sola cosa que sube, una sola cosa. ¿Ven? Una unidad, es decir, ven una sola cosa. ¿Y qué es lo que ven? Un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo, que corre en unidad porque tiene una cabeza a la cual obedece y se mueve como un cuerpo, como si fuese uno. Son muchos, pero parecen uno. Parecen uno. Entonces nosotros miramos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y era en el principio con Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos la unidad, porque hay una unidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Vamos a verlo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Miren lo que dice. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. ¿Se da cuenta por qué Dios nos quiere llevar a nosotros hacia la unidad? Porque son uno, estos 3 son uno. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay una unidad tal que son uno. Usted lo quiere mirar y son uno. Pero hay 3. Nos miran a nosotros y ven una sola cosa, pero somos muchos. El apóstol Pablo dice, siendo muchos, somos un cuerpo. Un cuerpo, muchos miembros, pero somos un cuerpo a pesar de que somos muchos. Entonces, ¿de qué habla eso? De la unidad. Por eso Dios nos va llevando justamente para que nosotros estemos unidos, seamos de un corazón, seamos de una mente, seamos de un pensamiento, porque Dios quiere enviar bendición. Dios quiere bendecir. ¿Usted cree que Dios quiere retraer su mano y no bendecir? Dios quiere bendecir, pero ahí donde nos lleva a nosotros para que nosotros alcancemos estas ricas bendiciones del Señor en unidad, porque si estamos divididos y peleados y hay combates y guerra en la congregación, ¿qué va a hacer cuando el Señor traiga un alma nueva? La vamos a patear para afuera. Va a ver que discuten acá, va a ver que pelean allá, va a ver que se tironean acá y uno le quita el micrófono al otro y el otro se lo saca y el otro le la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que hace el alma? Se va. Dios nos va a enviar. Pero donde hay una unidad tan perfecta unidad entre los diáconos, unidad entre las diaconisas, unidad entre las hermanas, entre los hermanos, unidad entre los jóvenes, unidad entre los músicos, unidad en el ministerio, unidad. Entonces ven que es una cosa firme y dice, yo me quiero quedar acá. ¿Y qué hace el Espíritu? Añade a la iglesia los que han de ser salvos para que ellos aprendan de esta unidad lo que es caminar juntos y en armonía. Por eso nos lleva al desarrollo del amor. Lo necesitamos tanto, no solamente para mantener los dones y los ministerios y las operaciones, porque es necesario a causa de los combates que vamos a tener en contra del mundo, del diablo y en contra de la carne, para poder mantener los dones, los ministerios y las operaciones, necesitamos el desarrollo de este amor. Este amor se desarrolla y nosotros vamos a poder soportar, pero también este amor nos lleva a que nos soportemos unos a los otros. No nos olvidemos que Dios no nos dejó desnudos. No, nos dio las vestimentas. Vestidos pues como escogidos de Dios. Entonces nos ponemos toda la vestimenta y sobre todo nos vestimos del amor. Entonces tenemos la capacidad de soportar situaciones, callar sin quejarnos. Y si alguno tuviese queja del otro, entonces habla de perdonarse. Como Dios le perdonó, así deben de perdonar. Entonces con la boca callada, orando a Dios, oramos para que Dios haga y supla todas las necesidades en todo. Y seguimos marchando en unidad. El diablo quiere dividir. Por eso nosotros hablamos, ¿cómo es que Dios dividió al hombre? Eran de un solo pensamiento, eran de una sola lengua. Dijeron todo, vamos a construir una ciudad
y en esa ciudad vamos a hacer una torre bien alta, porque ¿te acordás lo que le pasó a Noé? ¿Te acordás? Vino lluvia del cielo, juicio de Dios, vinieron las aguas y los ahogó a todos. Nosotros vamos a hacer una cúspide bien alta, que lleguemos al cielo y eso no nos va a pasar. Y cuando estaban todos, mire, estaban en unidad, de acuerdo. Vamos a coser ladrillos, sí, vos hacer esto, vos buscar la paja, vos quemar aquello, vos, y estaban todos unidos, ¿vio? Como cuando decíamos, vamos a trabajar y los hermanos, sí, hermanos, se chocan uno con otro para trabajar. Bueno, así, en una perfecta unidad. Hagamos, hicieron ladrillo, empezaron a coser los ladrillos, buscaban, estaban los que pegaban, estaban los que acarreaban, estaban los que armaban, estaban todos haciendo una función en un solo pensamiento y en una misma idea, estaban trabajando. Y dijo Dios, vamos a descender, a ver, descendamos y veamos qué están haciendo estos muchachos. Los hombres descendieron y vieron el trabajo, la unidad, cómo estaban unidos, y dijo, estos están unidos en un solo pensamiento y tienen una sola idea, y dijo Dios, le vamos a confundir la lengua. Y confundiéndole la lengua se van a separar. Les confundió la lengua, cada uno hablaba un idioma diferente, se juntaba con el idioma que hablaba, entonces así los esparció. Es decir, confundiendo el lenguaje. Por eso dijimos que la iglesia tiene que ser de una sola lengua, una sola palabra, una sola palabra, la palabra del Espíritu. La lengua del Espíritu de Dios, es decir, la palabra de Dios la que tiene que gobernar la iglesia, dirigir la iglesia, la voz de Dios que ilumina y nos da una correcta dirección. Entonces eso nos va a llevar y nadie nos va a poder dividir si nosotros permanecemos unidos con un mismo lenguaje, el lenguaje del Espíritu, el lenguaje de la palabra de Dios. Por eso nosotros hablamos de la renovación del entendimiento, de tal manera que dejemos nuestros pensamientos, que podemos pensar diferente todo y tomar un solo pensamiento, el pensamiento de Dios. Entonces Él nos mostró, dijo, mira muchachos, el pensamiento de ustedes es muy bajo, como son de alto los cielos de la tierra, así son mis pensamientos muy elevados. Entonces nos mostró su pensamiento y nosotros decidimos qué queremos hacer. ¿Queremos seguir con nuestro pensamiento o queremos cambiar a los pensamientos de Dios? Y nosotros escogimos cambiar a los pensamientos de Dios. Por eso venimos a la congregación, para que Él escriba en nuestra mente y en nuestros corazones su palabra. Nos reunimos para que Dios nos renueve en el espíritu de nuestra mente. Como Él ha dicho, los recrearé en mi casa de oración. Entonces Dios va recreándonos y nos va renovando en el espíritu de nuestra mente para que entendamos cuál es su perfecta voluntad, cuál es la voluntad de Él. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor? La unidad, porque Dios quiere bendecir. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 20 dice así, la oración de Jesús por los discípulos. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces, ¿se da cuenta hacia dónde nos quiere llevar a Dios? Que seamos uno, todos nosotros uno con Cristo, Cristo uno con el Padre, y que seamos consumadamente todo uno, una sola cosa, de un mismo pensar, que vamos por la misma regla, por la misma palabra, que es la palabra de Dios, y por un mismo pensamiento, que es el pensamiento de Dios. Ahí nos está llevando Dios, a eso.
a que nos manifestemos y nos manejemos como un cuerpo. Entonces nosotros miramos la oración del Señor. Oraba para que todos sean uno, todos ellos sean uno, entiendan que tienen que llegar a esa unidad, entiendan que tienen que despojarse de sí mismos, salir de su tierra, entiendan que tienen que amar a Dios más que todas las cosas. Si quieren ser discípulos deben amar a Dios más que todas las cosas. Y es Dios el que coloca a los miembros dentro del cuerpo. Han abandonado sus pensamientos, sus ideas, sus razonamientos como hombres, se han negado a sí mismos, se han negado a sus propios deseos, a sus propias inclinaciones y se han entregado en la mano de Dios, y Dios los tomó en la mano y los metió dentro de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahí están. Estos son los de Él, están dentro del cuerpo del Señor. ¿Qué es lo que los hace a todos en el cuerpo? Los hace uno. Nos introduce dentro del cuerpo de Cristo y el miembro que está dentro del cuerpo es uno con el resto, con todos los demás. Todos sus miembros son uno con todos los otros miembros que están ahí. Los miembros que se ven y los miembros que no se ven, porque hay miembros que se ven y hay otros que no se ven. Usted no ve el corazón, pero ahí está haciendo tucu, tucu, tucu. Usted no ve el pulmón, pero ahí está inflando y desinflando, entrando oxígeno y sacando, entrando y sacando. Está trabajando, y otros órganos internos que están todo ahí en una laboriosa y son miembros, parte del cuerpo, de nuestro cuerpo, nuestras entrañas que entran en movimiento. Ninguna se revela, ninguna dice, no, yo no trabajo más, yo abandono. Al final siempre la ven a la mano y siempre la cara está entre todo. ¿Y nosotros qué? Dijo el hígado al riñón, y el riñón dijo, no, nosotros sigamos trabajando, estamos trabajando para el cuerpo, aunque no nos vean. Y la bendición que es que el riñón funcione, y la bendición que es que el hígado funcione, y la bendición que es que el corazón y todas nuestras entrañas entren en su trabajo, aunque no la veamos y nunca la alabemos. Nunca la alabemos. ¿Usted sintió alguna vez alabar a sus intestinos? ¿Qué intestinos buenos que tengo? Oh, el fino, ¿sabe cómo se lleva con el grueso? A la mil maravillas. Nunca alabamos ni al intestino, no alabamos nuestros órganos internos. Pero ellos están ahí, y ¿sabe qué? Son fieles. Son los fieles del cuerpo. Los fieles del cuerpo que trabajan y trabajan y trabajan y nadie sabe que está ahí, pero ahí van trabajando y van obrando, y ellos no buscan gloria para sí, no buscan ser vistos, no, ellos simplemente quieren hacer la función para lo que han sido llamados, dentro del cuerpo haciendo su trabajo, y hacen su trabajo. Por eso estamos presentes nosotros hoy en día. Por el buen funcionamiento de miembros que nunca lo alabamos, pero que están ahí. Crecieron con nosotros y siempre fueron fieles. Siempre fueron fieles. Entonces, ¿qué es lo que buscaba el Señor en sus discípulos? La unidad. No te ruego solamente por estos que están acá, que ya han creído, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así como somos Padre, uno, somos uno, ellos también sean con nosotros, estén con nosotros. Mire dónde nos quiere tener el Señor, con Él, nos quiere tener con Él, estén con nosotros, sean uno con nosotros, estén con nosotros. Por eso dice, ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Por eso nosotros hablamos, Cristo subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Entonces hablamos de ministerio, hablamos de dones y de operaciones. ¿Para qué Dios da los ministerios? ¿Para que los ministros se hagan lo grande, sacando pecho, empujando a todo? ¿Para qué Dios da apóstoles? ¿Para que los apóstoles digan, acá me hacen caso a mí, grite y golpee? ¿Para qué Dios dio pastores, evangelistas, maestros? ¿Para que se hagan los grandes? No, para perfeccionar a los santos, para guiar a los santos a un crecimiento espiritual. No para que se separen, sino para que sean uno. Para que el ministerio los una más al pueblo. El ministerio que Dios le dio los una más a los hermanos.
para que el don que Dios lo dio los una más a los hermanos, para que las operaciones que hace Dios por su mano los lleve a estar más unidos con los hermanos, más juntos, una sola cosa. Para eso son los dones, ministerios y operaciones, no es para que se separe de la congregación, es para que permanezca. Y mediante los dones, talentos y operaciones se ha bendecido el cuerpo es bendecido. Por eso dijo Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, no para que se separen, para que sean uno, para que hablen en lengua, para que profeticen, para que vean visiones, para que pongan las manos sobre los enfermos y sanen, para que sean llenos de conocimiento de Dios, de sabiduría de Dios, para que iluminen, para que enseñen a otro, para que guíen a otro en el camino del Señor y todas esas bendiciones los haga uno, una sola cosa. La gloria que me diste a mí, yo les he dado a ellos, para que sean uno. Entonces, ¿para qué Dios le dio el ministerio? Para que sea uno. ¿Para qué Dios le dio un don? Para que sea uno. ¿Para qué Dios le dio operaciones? Para que sea uno, los que ayudan, sean uno, los que colaboran, sean uno, seamos una sola cosa. Para eso Dios le dio, no para que nos hagamos más grandes que otros, sino al revés, seamos uno, para eso se lo da. A veces ocurre tristemente que se levanta a alguien y piensa que ya tiene que llevarse, lo va a llevar todo por delante porque a mí me levantó. Soy el superdiácono, como decía un hermano. El superdiácono, él era el mejor de todo, pero no le fue dado el diaconado para que se haga el más grande. Es para que se haga más uno todavía. El diaconado lo una más al ministerio. No en la soberbia del espíritu, sino en la humildad del Señor, en la humildad del Señor. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo nos quiere? Perfectos en unidad. Cuando leemos el capítulo 13 de este libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 34, miremos lo que dice el Señor a sus discípulos. Esto lo sabemos de memoria, pero no está de más recordarlo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mirá cómo se aman esos hermanos, esa iglesia. Son discípulos de Jesús. Esos son discípulos del Señor. Van a conocer al mundo que sois mis discípulos. Y para finalizar, ya terminamos en el libro de Hechos 2:44, releemos y dice así, viendo la unidad en la iglesia en los primeros días del comienzo de la congregación. Hechos capítulo 2, verso 44 dice así. Y todos los que habían creído estaban juntos, unidos, y tenían en común todas las cosas. Ninguno decía hacer algo propio de ellos. Es como usted siempre se siente en el lugar. ¿Usted piensa que porque se siente en ese lugar lo tiene comprado? Y si viene una almita nueva, que dice, me siento acá, pling. Oh, ¿qué hace ahí? No, ese es mi lugar, vaya al fondo. No, hermano, nadie compró el lugar. Se puede sentar cualquiera donde quiera. ¿Cuál es el problema? Ellos tenían todas las cosas en común. Los asientos son en común, es para todo. No hay un lugar exclusivo. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, ¿escuchó? Perseverando cada día en el templo. No tenían como nosotros culto del día jueves, sábado y domingo. Todos los días. ¿Y dónde estaban todos los días?
en el templo. Nosotros tenemos 3 solamente en el templo, en la iglesia, 3 veces para reunirnos nada más. Y perseverando unánime cada día en el templo, y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día, dice. No era de vez en cuando aparece una almita, no sé, la trajimos empujando ahí para que entre. Cada día, todos los días de reunión había siempre almas nuevas. ¿Por qué? A causa de la unidad que había en la congregación. Por eso, mis amados hermanos, Dios dijo, hagamos, hablaba de la unidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos a nuestra semejanza, hagamos a nuestra. La verdadera unidad que Dios espera de su pueblo. La verdadera unidad que Dios espera de usted y espera también de mí. ¿Entendemos esto, hermano? Cerramos nuestros ojos y oramos. Oramos delante del Señor.